Hola, ¿cómo estás? Soy Tesha Tellería. Bienvenido a mi canal Activación Emocional. Hoy te traigo una cápsula muy interesante, muy diferente, que tiene que ver sobre la persona que escribió esto que te voy a leer a continuación, que seguro lo has oído y te ha llamado la atención. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Esta poesía la escribió Santa Teresa de Ávila, que su nombre de nacimiento era Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada. Ella nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España, y muere el 15 de octubre de 1582 en Alba de Tormes, también en España. Es conocida porque fundó la Orden de los Carmelitas Descalzos, pero es más conocida, su gran legado lo dejó por ser una gran mística y escritora española. ¿Qué quiere decir místico? Porque todos hemos oído la palabra místico y de hecho por eso es que yo empecé a estudiar sobre ella, bueno, aparte de que es mi patrona porque yo me llamo María Teresa. Todos decían de lo místico y entonces dije, bueno, ¿qué se refieren sobre místico? Porque yo había entendido que sí era como que es ese sobrecogimiento, como estar cerca de Dios, pero en el gran diccionario de el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, como místico se refiere a algo que designa un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar, que se llega al grado máximo de unión del alma a lo sagrado durante la existencia terrenal. Quiere decir que Santa Teresa estuvo durante la mayor parte de su vida realmente pegada en una conexión continua y directa con Dios, con los ángeles y con Jesús. Y ella lo describe como un gozo insaciable que es difícil de describir, pero es vivir en ese continuo y perpetuo contacto con Dios y sentir que estás en un gozo del que no quieres que te saquen, de ahí no quieres que te saquen. Ella junto con San Juan de la Cruz son los grandes místicos experimentales cristianos y ella es una gran maestra de vida espiritual en la iglesia. Ella nació en una familia noble, pero empobrecida en Ávila, España, y desde temprana edad mostró un gran interés por la vida religiosa. Ella quedó huérfana joven y entonces su papá la envió al convento de la Encarnación para que aprendiera las labores de escribir, bordar, ya que su mamá no se los pudo enseñar. Sin embargo, el que la enseñó a leer fue su papá. Su papá era un ávido lector y le encantaba leer sobre historias de caballería, que era algo muy común en la época, y también leer vidas de santos. Entonces, todo eso inspiró a Santa Teresa para estar siempre leyendo, siempre con un libro. Entonces, después de que la mandaban de joven al convento, digamos que de externa, de entrada por salida, a los 20 años decide ingresar a este convento carmelita de la Encarnación en Ávila, a los 20 años. Estando en ese convento, se da cuenta que en realidad ese no es el tipo de vida que le gusta. Ella le gusta más el tipo de vida mística, y entonces decide formar la Orden de los Carmelitas Descalzos, ensalzando las reglas antiguas del Monte Carmelo, que en el año 2012 formó la Orden de los Carmelitas. Cuando empezó a leer los libros de San Agustín y empezó a platicar con San Juan de la Cruz, son las personas que influyeron
totalmente en su espiritualidad y en la vida mística. Y estos dos aspectos fueron súper importantes para su vida espiritual y su contribución a la vida mística cristiana. En el año de 1523 se fundó el primer colegio jesuita en Ávila. Y entonces ahora los jesuitas se vuelven los confesores de Santa Teresa. Y ellos tuvieron una gran influencia sobre ella, empezando por Francisco de Borja, que fue su primer confesor jesuita, y de ahí siguieron muchos. Y uno de ellos fue el que le dice que escriba su biografía, que su vida es tan interesante que escriba su biografía. Esto lo hace ya en una edad más avanzada, ¿sí? Pero es el que la invita a escribir sobre su vida. Por lo tanto, por eso conocemos tanto de ella, porque escribió su autobiografía, un libro muy interesante donde cuenta sobre su infancia, sobre su adolescencia y sobre cómo ella veía necesarios los cambios en los conventos. Y entonces es por eso que funda los Carmelitas Descalzos, porque a ella le interesaba mucho más que una vida de gente de sociedad. A ella le interesaba este encuentro místico con lo divino. Tuvo muchas visiones, vivía continuamente en éxtasis e incluso llegó a levitar. Hubo una vez una novicia que la encontró 2 metros arriba, levitando 2 metros arriba, y cuando acabó y bajó al suelo, se volteó hacia la novicia y le dijo: esto no se lo cuentes a nadie, porque debido a la época en que esto sucedía, se arriesgaba a ser condenada por la Inquisición y que eso se considerara unos actos de brujería. Entonces, no se contó nada sobre que levitaba hasta que ella murió. Y de hecho se dice que llegaba a amarrarse los pies a unas rejas para no flotar, porque ella incluso no se daba cuenta que estaba levitando. Pero todas estas experiencias le ayudaron a tener una comprensión muy grande con Dios. Y ella se le ofrecía todo a Dios. Desde temprana edad padecía enfermedades, tenía muchas enfermedades, y de hecho, aunque ya había entrado al convento de la Encarnación, su papá decidió sacarla para llevarla a buscar quién la curara de los dolores de cabeza que tenía, de los dolores de estómago. Vivía en un continuo pesar. Y pues ya que estamos hablando del siglo XVI, pues los medios no eran tan grandes. De hecho, un día le dijeron de una doctora, más bien era una sanadora que estaba en un pueblo, la llegaron en el mes la llevó su papá, y en el mes de diciembre llegaron con esta herbolaria y les dijo: pues sí puedo prepararle mi pócima, pero tienen que esperarse al mes de abril a que salgan las plantitas que yo utilizo. Entonces esto nos demuestra lo lento que era todo eso en esa época. Sin embargo, ella, en donde estuviera, oraba, meditaba y estaba en continuo contacto con Dios. Llegó un momento que sus confesores le dijeron: mira, hasta la idea que tal vez esto que tienes no se va a curar, entonces mejor ofréceselo a Dios. Y así fue. Hubo una época en que estuvo realmente mal y murió. La consideraron muerta, al grado de que incluso le pusieron cera en los ojos para que se les mantuvieran cerrados, pero a insistencia de su padre no la enterraron, y al 4.º día despertó. Ya que la consideraban muerta, al 4.º día despertó de un trance, un coma muy profundo,
despertó muy cansada, realmente fatigada, muy débil, y pues estuvo todo este proceso de otra vez volver a cobrar fuerza, aprender a caminar, aprender a hablar. Pero esto es uno de los milagros, que ella estuvo muerta, 4 días la consideraron muerta y al 4.º día de repente despertó. También otro de los encuentros que tuvo fue cuando se le dice, él lo cuenta en su autobiografía, por eso les digo que es tan importante. Se le apareció un ángel con un dardo que tenía la punta de oro, y ese dardo se lo clavó en el corazón, y cuenta que empezaron a salir todos los males que ella, a salir cosas muy malas de su corazón, y ella lo interpreta como que el ángel le ayudó a sacar todo lo malo que tenía metido en su cuerpo. Y esto nos demuestra que ella estaba también en continuo platicar y continua comunicación con los seres de luz, los ángeles, Jesús. De hecho, ella se consideraba que es esposa de Jesús y se consideraba que siempre estaba al lado de Dios, porque ella tenía una búsqueda constante de la unión más íntima con Dios que pudiera tener. Y así que todas estas experiencias místicas influyeron en sus escritos, sus enseñanzas, su forma de vida. Y por eso la consideramos una fuerte inspiración para otros buscadores espirituales. Cuando decidió transformar el convento, cuando decidió volverlo de los carmelitas descalzos, dijo que a ella le interesaba tener un convento donde hubiera austeridad y oración continua. Acuérdense, lo que más ella apreciaba era este contacto íntimo con Dios. Entonces no podía estar en un lugar donde no hubiera oración continua. Sin embargo, a estas leyes, a estos principios del Monte Carmelo, ella agregó que también era importante que hubiera recreo, momentos de esparcimiento donde pudieran cantar, donde pudieran coser, y también creó concursos de poesía, ya que para ella era muy, muy importante las artes literarias, a tal grado que ella llegó a ser una gran inspiración para muchos escritores españoles, entre ellos Miguel de Cervantes, y muchos escritores mundiales de la época escribieron sobre ella. Su vida mística es un testimonio del poder transformador, del amor de Dios y de la capacidad del ser humano para experimentar la presencia divina en su vida. Como lo decía en la frase que te leí al principio, con Dios ella tenía todo, y sin embargo le dio tiempo para salir a fundar muchos conventos. Cuando ella murió, ella había dejado conventos en 50 ciudades de España y más de 2.500 monjas. Eso es muchísimo, considerando los tiempos que ella estaba enferma. También tenemos que tomar en cuenta que tuvo varios adversarios, entre ellas muchas o varias de las mismas monjas que estaban ahí, que no estaban de acuerdo con que ella llegara a poder formar tantos conventos. Incluso hubo quienes la acusó con la Inquisición, y la Inquisición fue a buscarla y a examinarla, y siempre la exoneraron porque no encontraban nada de qué acusarla. Lo que más sirvió para la Inquisición fue su autobiografía, donde vieron que no encontraban de qué acusarla. Ella les reportaba al obispo. Sin embargo, con todos estos problemas que tenían, las envidias que generaba ante mucha gente debido a la forma tan rápido en que iba creciendo y que la gente le solicitaba conventos
De hecho, curiosamente, uno de los lugares más difíciles que tuvo para fundar un convento fue en Sevilla, donde había tanto dinero y donde le habían ofrecido una casa preciosa para hacer su convento. Encontró muchos problemas. Y fue hasta que en 1580 Felipe II, que era el rey, el que reinaba en ese momento, consiguió del Papa que el Papa nombrara a una provincial directa solo para la Orden de los Carmelitas Descalzos y que le reportaran directamente al Papa. De ahí se terminaron la forma de controlar de los obispos, los padres de los párrocos de cada pueblo donde tenía conventos, y digamos que ahí se obtuvo un momento de paz, donde ella pudo continuar con su labor de seguir escribiendo y seguir abriendo más conventos. En 1562 fue cuando fundó la Orden de los Carmelitas Descalzos y se dice que el primer convento lo fundó en Ávila y se llamaba el Convento de San José, porque ella también tenía una gran advocación hacia San José. Se dice descalzos porque decidió quitarse los zapatos que llevaba y ponerse unas alpargatas en señal de humildad. Su legado literario fue muy grande, sobre todo muy importante, empezando por el libro que escribió, la autobiografía, cuyo nombre original se llama La vida de Santa Teresa de Jesús, escrita por ella misma y encomendada por su confesor, quien aquí publica. Así se llama su obra. Y este libro, el original, se encuentra guardado en la biblioteca del Palacio del Escorial en España, donde están ahí todos los originales de ella. Cuenta su vida desde su infancia, lo que fue fundar la orden y los principios para su orden. El libro de los fundamentos es donde ella escribe, es como el manual para su orden y el manual para las novicias, que lo que tenían que seguir. En sus conventos se leía mucho y todos eran libros que Santa Teresa escogía para que todas leyeran y se encontraran en continua oración y contacto con Dios. El segundo libro que escribió se llama Camino de Perfección, que es parte de este manual práctico para las monjas. De ahí se deriva el otro libro de Fundamentos, donde ella les cuenta de cómo tiene que ser su vida, les advierte de posibles tropiezos que puedan tener en el camino y cómo salir adelante con ellos. Su tercer libro se llama Las Moradas, que fue escrito en 1577 y también es conocido como El Castillo Interior. Es un libro muy, muy, muy interesante porque Santa Teresa, a través de 7 moradas, de las 7 moradas del alma, o digamos que las 7 habitaciones que tiene este castillo, es como se va obteniendo la perfección. El alma es el castillo. Todo cuanto ella habla sobre el castillo está hablando de el alma. Las 3 primeras moradas o habitaciones primero, para entrar al castillo es importante la oración. O sea que para entrar a uno mismo, a la morada de uno mismo, es importante la introspección, la oración, la meditación. Y cuenta cómo en las primeras 3 moradas o las 3 primeras habitaciones es donde se encuentra lo oscuro, lo tenebroso, lo pantanoso, todo lo que tiene que ver con lodo. Ella habla mucho de reptiles, de sapos, de ranas. Todo ese aspecto oscuro y lodoso de los pantanos se encontraría en estas 3 primeras moradas, en donde dice que para salir de ellas y poder pasar a la siguiente morada,
es muy importante la oración y la comprensión de uno mismo, porque te tienes que conocer para salir adelante. Si Santa Teresa viviera en estos tiempos actuales, digamos que su libro podría ser un videojuego en donde vas pasando de morada en morada o de nivel en nivel. Entonces, después de pasar estos 3 primeros niveles o esta primera morada, estas 3 primeras moradas, para entrar a la 4ª morada, que es la del corazón, la que se ubica en el corazón, dice que la forma de sobrevivir ahí o de estar ahí es un amor absoluto, un amor incondicional, para después seguir a las otras moradas, donde ya la 5ª morada es ser capaz de hablar lo que tu corazón siempre ha querido decir, que no te dé miedo hablar lo que tu corazón ha querido decir. Y la 6ª morada, que la interpretaríamos como si fuera el 6º chakra, es una conexión, es su conexión con la intuición, con Dios. Es el saber qué palabras vienen de Dios y qué palabras vienen de su interior. Y ya la 7ª morada es un matrimonio con Dios, así lo llama ella, es el matrimonio con Dios, es vivir al lado de Dios, estar siempre pendiente de Él, sentir ese gozo en su corazón, con esta frase que dice, no sé cómo describirlo, pero es lo más bonito que me ha pasado, que no es gozo, pero sí es gozo, y lo más bonito es gozarlo. Es muy interesante este libro de las moradas, te invito a que lo leas. De hecho, hay una escritora americana que se llama Caroline Myss, que escribe sobre este libro y está súper interesante, donde lo trae a tiempos presentes y donde explica un poco qué es lo que hay que hacer. Santa Teresa habla continuamente de las gracias que Dios le da. Y lo habla con estas 4 palabras. Para ella es lo mismo: las gracias, las mercedes, las fortalezas y las virtudes. Y entonces en todos sus escritos, sobre todo en este último que te dije de las moradas, habla de qué virtud o qué gracia o qué merced es la que hay que pedirle a Dios en esta oración constante para poder superar cualquier obstáculo que tengamos en la vida. Ella dice que ahí reside el secreto, la magia, es ser capaces de con humildad poderle pedir a Dios esa merced que necesitamos, esa gracia que necesitamos. Si te estamos pasando por un momento de miedo, pues pedirle al Señor fe. Si estamos pasando por un momento de mucho estrés, pues ser conscientes de poderle pedir al Señor paciencia o confort o gozo o generosidad. La gracia, la generosidad es muy importante. O la del respeto. Al final se nombran como 80 virtudes o gracias que describe Santa Teresa, pero la más importante que ella dice es la humildad. Vivir con humildad es muy importante, sin embargo, que no hacer de la humildad una falsa humildad, donde es bueno ser pobre, es bueno, sobre todo eso, es bueno ser pobre, es bueno no tener. Ella no dice eso. Ella dice que incluso que el demonio nos puede atrapar en una falsa humildad, donde podemos decir, es que como yo soy tonto, como yo no sé leer, pues entonces tú me tienes que ayudar. Esa es una falsa humildad que puede estar manipulada por el demonio, y así lo dice Teresa. Dice, no te dejes dirigir por las falsas humildades. Una persona humilde es la que es capaz de pedirle a Dios esa gracia que necesita en el momento que lo necesita. Y de ahí surgen otros escritos, y luego todos los escritos que los escritores del mundo hacen acerca de ella.
Pero una cosa muy interesante sobre los escritos, sus libros y los escritos de después es que no son publicados en España por miedo a la Inquisición, sino son llevados la mayoría de ellos a Bélgica, a ser publicados en Bélgica para que no se pierdan y para que no sean suscritos a toda la conspiración de la Inquisición, que no tienen nada de malo sus libros, pero pues no querían alimentar más esto y en este caso hubiéramos perdido un gran legado que nos dejó. Por lo tanto, fueron muy inteligentes las monjas que se lo llevaron a publicar fuera de España para que no hubiera este problema con la Inquisición. Pero todas sus obras están bañadas de una profunda pasión por Dios y una búsqueda incesante de la verdad espiritual, y siguen siendo estudiadas y admiradas al día de hoy. 500 años después, casi 500 años después, siguen siendo estudiadas. Muere en 1582 y su cuerpo es envuelto en unas telas que donó la duquesa de Alba, porque muere en Alba de Tormes, y es sepultada bajo tierra. Está su féretro y sepultada en el féretro y con muchísimas piedras adentro. Y 9 meses después, más o menos, las religiosas piden que la saquen, quieren ver cómo está su cuerpo. Se tardan 4 días en mover todas las piedras que están arriba. La sacan las piedras, abren el féretro y ¿cuál es la sorpresa? Que está intacta. Su cuerpo está intacto y desprende un olor a rosas impresionante, siendo que el cuerpo nunca fue cuidado, no fue embalsamado, sino la enterraron así. Y sin embargo, este olor que salía de la caja es considerado el primer milagro de Santa Teresa ya muerta. Sus reliquias son tomadas enseguida, empiezan a tomar reliquias, sobre todo su mano, su corazón, sus dedos y la ropa, la tela en la que está envuelta. Y esta tela en la que está envuelta la cambian frecuentemente, de ahí cortan más reliquias. Sí, y todas estas reliquias que están en varias partes del mundo siguen sin descomponerse. Nosotros sabemos que eso es una señal de los santos, que el cuerpo no se descompone. Les podría seguir hablando de las reliquias, pero no quiero hacer esto muy cansado. Su legado más importante, aparte de sus libros, que los libros pues los podemos leer cualquiera, es la fundación y la influencia de la Orden de las Carmelitas Descalzas, que funda para mujeres y para hombres. Los hombres, al ver cómo lleva ya el convento, le piden que funde otro convento, y entre ellos, funda y pone a San Juan de la Cruz, su gran amigo, a la cabeza del convento de los hombres. Como podrán ver, es impresionante. Sus obras, todas sus obras han sido traducidas a todos los idiomas del mundo, y prácticamente hay conventos en todas partes. Finalmente primero es beatificada en 1614 y luego es canonizada en 1622, el mismo día que hacen santo a Santa Teresa de Ávila, a San Ignacio de Loyola, a San Francisco Javier, también de España, a San Isidro Labrador, también de España, y a San Felipe Neri, que era filipino, pero también de habla española. Esos 5 santos son canonizados el mismo día por el Papa Gregorio V. Y es interesante porque la influencia que tuvieron los jesuitas en Santa Teresa fue muy grande. Fueron sus confesores, fueron los que la iban
alentando a que escribiera, que abriera conventos, a que siempre diera un paso más adelante, y la canonizan el mismo día que San Ignacio de Loyola y que San Francisco Javier. Yo cuando me enteré de esto dije, qué maravilla, qué bonito. Y finalmente, bueno, también en 1960 es nombrada patrona de los escritores de habla hispana, y en 1970 es nombrada la primera doctora de la Iglesia Católica en el mundo, pero sobre todo la primera mujer doctora. A San Juan de la Cruz, que es su contemporáneo, lo nombran doctor desde 1600 no sé cuánto, y a ella hasta 1970 por ser mujer, pero finalmente se logra y es la primera mujer doctora de la Iglesia Católica, que es un gran logro, un gran avance para la influencia de las mujeres en el mundo. Ella siempre estuvo adelante de su época y tardamos mucho en llegar a reconocerla. Eso es muy importante para los avances de las mujeres en el mundo. Como verán, sí, por algo la llaman Teresa la Grande. Muere el 15 de octubre de 1582. Y si ustedes buscan, verán que también dice que muere el 4 de octubre de 1582, es un viernes. Curiosamente, el día que ella muere, ese 4 de octubre, entra en vigencia el calendario gregoriano, y entonces en España. Entonces el 14 de octubre se vuelve el 15 de octubre, es el mismo día. Pero hay calendarios de santos donde a veces dicen normalmente en el 4 de octubre ponen Santa Teresa de Jesús, que es ella, y en el 15 de octubre ponen Santa Teresa de Ávila, y es la misma. O sea que tiene 2 días para festejarse. Y ahora te voy a leer una cosa que se me hizo muy interesante, que son las 10 frases más importantes de Santa Teresa de Ávila, para que se te quede como un recordatorio, como algo para meditar. Son cortitas, pero muy buenas. La primera es una parte de la que ya te leí, que es: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Esta frase es parte de su poema Nada te turbe. Es un recordatorio de confianza en Dios y de la transitoriedad de las preocupaciones mundanas. Lo que te decía, la virtud de la paciencia, la gracia de la paciencia. El trabajar con la paciencia es algo que Santa Teresa pedía. La segunda frase: aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Quiere decir que todos podemos limpiar nuestra alma. Santa Teresa enfatiza la infinita misericordia de Dios, recordándonos que incluso en nuestros momentos más oscuros podemos encontrar perdón y renovación. Qué bonito, porque la esperanza que nos da la misericordia nos llena de gozo. Y la tercera: la medida del amor es amar sin medida. Estoy segura que esta la habías oído. La medida del amor es amar sin medida. Esta frase resume la esencia del amor cristiano, un amor que no conoce límites ni condiciones, que se da generosamente sin esperar nada a cambio, y que está basada en las enseñanzas de Jesús, de ama a tu prójimo como a ti mismo, y que el amor todo lo puede. Entonces te la voy a leer otra vez. La medida del amor es amar sin medida. La cuarta: vuestra merced, Señor, nunca se alejó de mí, mas yo, ¿qué haré? En esta frase, Santa Teresa reconoce la constante presencia de Dios en su vida y reflexiona sobre su propia respuesta a ese amor divino, a ese amor que a veces somos nosotros los que nos olvidamos de orar
de mantener esa estrecha unión con Dios que nos genera un placer infinito. La quinta frase. Más vale un solo momento de la presencia de Dios que todas las cosas del mundo. Santa Teresa nos recuerda que la verdadera felicidad y plenitud se encuentra en la cercanía de Dios, por encima de cualquier riqueza o placer terrenal. Dicen que si logras esa conexión, sentir esa plenitud de estar en presencia de Dios, ese misticismo pleno, aunque sea un segundo, tu vida cambia. Espero que algún día lo logremos, a mí me encantaría. La sexta oración. La oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Esta afirmación destaca la importancia del corazón sobre la mente en la oración, enfatizando el valor de la devoción y el amor en la relación con Dios. Y eso es lo que tenía Santa Teresa, una confianza ciega en Dios y en ese diálogo directo, ese diálogo directo, donde ella sabía escuchar a Dios, a los ángeles, a Jesús, a la Virgen María. También tenía una gran devoción a la Virgen María. La séptima frase. Es propio de Dios querer ayudar a quien se abandona en Él. Acuérdense que Dios dice, pide y se te dará. No me dejes solo. Entonces, el que se abandona en Dios, el que se rinde ante Dios, el que entrega sus penas y sus alegrías, tiene a Dios siempre cerca. Y Santa Teresa nos anima a confiar en la providencia divina y abandonarnos completamente en Dios, confiando en su amor y en su cuidado. 8. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Es continuación de lo que les leí al principio y resume la actitud de confianza y desapego que Santa Teresa promueve, recordándonos que la verdadera satisfacción y seguridad se encuentra en Dios. 9. Recuerda que tú has de morir. Santa Teresa nos insta a reflexionar sobre la brevedad de la vida terrenal y la importancia de prepararnos para el encuentro con Dios en la eternidad. Recordarnos que nuestra alma tiene esa conexión directa con Dios, que a veces tenemos que limpiar los canales. Y la 10. Ten confianza en la misericordia divina y no temas el pecado. Esta frase nos anima a confiar en la infinita misericordia de Dios y acercarnos a Él con humildad y arrepentimiento, sabiendo que su amor y perdón son inagotables. Estas 10 frases encapsulan la sabiduría espiritual y la profunda fe de Santa Teresa de Ávila y nos ofrece una gran inspiración y orientación para todos los que buscan una vida de devoción y amor con Dios. Yo te invito a que reflexiones en estas frases, a que si quieres profundizar más en la vida de Santa Teresa, hay muchos libros, mucha bibliografía. Este libro de la morada es muy bonito, que es el Castillo de la... Este libro es donde nos enseña cómo vivir la vida con los principios de humildad, de generosidad, de paciencia, de misericordia y de contacto continuo con Dios. Pues mira, espero que te haya gustado, que te envuelva este misticismo de Santa Teresa, que a mí se me hizo fabuloso. Su vida no fue larga, su vida fue corta y su legado fue muy grande. 50 conventos en 50 ciudades, libros, 2.500 novicias y monjas, libros traducidos a todos los idiomas, conventos en todo el mundo,
Es impresionante lo que una sola persona logró hacer en una vida que no fue tan larga. Espero que este video te haya gustado, que te envuelva, que te apasione. Si tienes algún comentario que me quieras hacer o si te llegó profundo, también me encantaría saber cómo te fue. Si no estás suscrito a mi canal, hazlo. El canal se llama Activación Emocional. Si te gustó este video, dale like y sobre todo, circúlalo, compártelo con todos aquellos que sientas que les pueda ser de interés. Es el conocer la vida de esta gran santa. Te doy las gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Tesha Tellería, María Teresa. Este canal es Activación Emocional y nos vemos en nuestra próxima cápsula. Recuerda, esparce tus frutos al mundo. Gracias. Hasta la próxima.